Antes de empezar con el vídeo me gustaría deciros que este guión no es mío, esta teoría la ha escrito Poma, guionista y suscriptor del canal. Me gustaría recordaros que si queréis enviarme vuestras teorías podéis hacérmelas llegar en este correo que estará apareciendo ahora mismo en pantalla y os lo dejaré también fijado en un comentario. Y nada, será cuestión de tiempo que os las lea y las publique o no en el canal. Nada, apoyar muchísimo el vídeo como estoy haciendo últimamente con el canal y os dejo con la teoría de Poma. ¿Qué pasa si os digo que la teoría tan popular de que Law iba a morir en este arco de Wano finalmente se cumple? Y que su nuevo sueño de saber el significado de la Di también será revelado en los próximos capítulos. Esto último lo digo porque nos acercamos al final de One Piece, y como dijo Oda, nos quedan aproximadamente 5 años y aún no sabemos nada de la verdadera historia detrás de esta fascinante aventura. Por lo tanto, creo que en breve se acercará un aluvión de información al respecto. ¿Estáis preparados? El objetivo de Law era acabar con Kaido, algo que se va a lograr al final de este arco. Por lo tanto, si siguiese con vida, realmente no tendría una motivación clara para seguir adelante, ya que Doflamingo, quien era inicialmente su objetivo oculto al formar la alianza con Luffy en Punjazar, también fue derrotado en el arco de Rosa. Pero aquí en Wano surgió el objetivo final de Law, saber el significado de los Di, resolver todo el misterio sobre su destino desdichado, y para ello se deben derrotar a los Yonkos. Actualmente en Wano, Law y Kid acaban de mostrar el despertar de sus Akuma no Mi, para así tener más posibilidades de derrotar a Big Mom. Pero ¿qué pasa si os digo que Law ya tenía despertado su fruta desde el momento que le conocimos en Sabaody? Hemos visto que el poder de las paramecias, incluidas las especiales, solo permite utilizar la fruta a través del cuerpo. Ejemplo claro es cuando Katakuri utiliza la fruta sin despertar, lanzando ataques de mochi, como hace Luffy con sus ataques de goma, y una vez despertada exterioriza el poder de la fruta convirtiendo el mochi en lo que lo rodea. Ejemplo similar a de Law es el de Shirohige. Este es capaz de crear en su puño el poder de los terremotos para golpear a sus enemigos directamente, pero también vimos cómo es capaz de imbuir su arma con el poder de los terremotos y de crear a su vez una serie de seísmos a su alrededor. Bajo esta premisa, pienso que Law ya despertó su fruta de forma intencional gracias al gran intelecto que posee, mostrándonos que la exteriorización de la fruta del diablo es a través del rum. Una pista que nos deja Oda en el capítulo 1031 del manga es que Law le pregunta a Kid en qué consiste su despertar, y no es Kid a Law quien lo pregunta, dándonos a entender que Law ya tiene la capacidad de despertar su Akuma no Mi. Simplemente lo que vemos en este capítulo es la capacidad de imbuir su arma con su fruta del diablo, tal y como hizo Shirohige, es decir, una nueva forma creativa de utilizar el despertar de la Ope no Mi. Continuando con el despertar de la fruta de Law, recordemos que él tiene la capacidad de conceder la inmortalidad a cambio de su vida. ¿Y si os digo que este efecto se puede revertir? Tal y como sabemos, a Law le apodan el cirujano de la muerte, debido a las atrocidades que comete con su fruta. Su creatividad le permite crear habitáculos donde su poder se magnifica a puntos insospechados. Sabemos así que Law es un personaje que destaca por su astucia, por su capacidad creativa. Por lo tanto, aumenta su capacidad de creativizar el uso de su Akuma no Mi. Bajo mi punto de vista, Law usa el despertar de su fruta sacrificando su fuerza vital, tal y como hizo Big Mom en el capítulo 1031 del manga. Esto se debe a que la fuente de poder de la fruta médica depende de la energía proveniente de la propia vida del usuario. Si pensamos que para conceder la inmortalidad hay que sacrificar la propia vida, ¿por qué un uso a menor escala de su habilidad no podría significar sacrificar parte de su vitalidad? De esta forma, Law entregaría años de su vida por usar la Ope no Mi. Esto tendría una explicación lógica en la cual apoyarse. Hasta ahora hemos visto elementos que sustentan el poder de una fruta: la goma para Luffy, el mochi para Katakuri, el magnetismo para Kid y un largo etcétera. Por lo tanto, lo que me da a pensar es que la fuente de poder de la fruta de Law se basa en la propia vida, en la propia fuerza vital. Si no fuera así, nos encontraríamos bajo una situación en que existe un poder sin limitaciones, con el que podría manipular y crear fuerza sin una explicación lógica o razonada. Un poder que no tendría sentido alguno. Por lo tanto, la razón más lógica sería pensar que cada ataque de Law con la Ope no Mi supone sacrificar su propia fuerza vital. Después de esta contextualización, me surgen preguntas en la cabeza, y aunque a día de hoy no se nos han confirmado nada al respecto, se me ocurre lo siguiente: ¿y si sacrificando su vida pudiera asesinar a alguien? Es decir, en lugar de conceder la inmortalidad, podría otorgar la muerte. Si tiene la capacidad de conceder la vida eterna, pienso que es capaz de conceder el descanso eterno, es decir, la muerte. Esta supuesta habilidad provendría de realizar de forma invertida la técnica en que le otorga la juventud eterna a cambio de su propia vida, por lo que no me parece descabellado pensar en que esto fuese posible. Recordemos que estamos hablando del Supernova que ya nos demostró que había despertado su fruta 2 años atrás, en el archipiélago de Sabaody.
Otra cosa que debemos tener en cuenta es que actualmente está luchando contra una Yonko, un personaje con demasiado poder que se le escapa de las manos de ambos contrincantes. Se encuentra en una situación desesperada, por lo tanto, para situaciones desesperadas requieren medidas desesperadas. Partiendo de la base de que el poder de ambos supernovas no es suficiente como para derrotar a la Yonko, se requiere de una estrategia o un ataque mayor para derrotarla. Por lo tanto, qué mayor estrategia que la de derrotar a Big Mom a través de una técnica superior, algo que se escapa de las manos de Kid, pero no de Law. Partimos de la premisa de que Big Mom sí que puede llegar a saber el significado de la D, por dos motivos. En primer lugar, estamos hablando de una Yonko poseedora de un Road Pony, antigua integrante de la banda de Rocks. Hasta ahora puede que sea uno de los personajes junto a Kaido más cercanos a One Piece que conocemos a día de hoy. Por lo tanto, algo debe saber sobre el siglo vacío y el significado de las D, debido a su largo recorrido como pirata, ya que recordemos que Big Mom tiene una edad alrededor de los 60 años, y si Luffy, teniendo menos poder que la Yonko, se está acercando al One Piece y al significado del siglo vacío y de la D, un personaje con tanto poder como Big Mom y con tanto recorrido vital, debe saber por lo menos algunos matices sobre lo que pueda llegar a significar toda la historia perdida y a día de hoy desconocida. Además, un personaje próximo a ellos como lo era Doflamingo, que si recordamos era un dragón celestial, ya sabía la historia de Maria Joa y nos dio a entender que sabía más de lo que hablaba. Esto me da a pensar que nos estamos codeando con personajes que verdaderamente conocen más de lo que han mostrado hasta ahora, como puede ser el caso de Shanks, el cual, y debido a que tiene relaciones con el Gorosei, puede llegar a ser conocedor de la historia, y por ello confío en alguien como Luffy. Y en segundo lugar, si recordamos en los capítulos anteriores, Kaido le manifestó a Luffy que este no era Joy Boy, dando a entender que existe una relación entre la D y Joy Boy, siendo Joy Boy el D elegido para cambiar el mundo, tal y como nos indicaron en la isla de Gyojin. Teniendo en cuenta esto, hablamos de que Joy Boy no implicaría que fuese un personaje que ya existió, sino que más bien es una antigua profecía la cual tendría relación con lo que Roger leyó en Laugh Tale. ¿No os parece coincidencia? Laugh es reírse y Joy es alegría. Una cosa lleva a la otra, es decir, la risa lleva a la alegría. ¿No os parece interesante este matiz? Sabiendo todo esto, la estrategia de Law habría cambiado sustancialmente, y con este cambio me refiero a usar la cirugía de la muerte para matar a Big Mom, habiéndoles sacado antes información de los D, para así cumplir su deseo, el cual manifestó a Robin en el capítulo 996 del manga. Esto se refuerza con el último ataque que realiza Law, anestesia, fármaco el cual se utiliza para las operaciones para que el paciente no sufra dolor. Y si lo que pretende Law es debilitar y aturdir a Big Mom para obtener esa información y luego ejecutarla, y os preguntaréis, ¿qué saca Law de eso? Es sencillo, conocería que Luffy es realmente Joy Boy, y que sus esfuerzos han servido para una causa mayor. Su destino desdichado ha sido capaz de cambiar el transcurso de la historia. De esta manera se cumplirían los tres objetivos de Law, y por lo tanto su sentido en la historia acabaría: derrotar a Kaido, a Doflamingo y conocer el secreto de la D, al mismo tiempo que conocería que Luffy es la persona indicada para cumplir la profecía del Joy Boy, y que ha dado todos sus esfuerzos por la persona adecuada, por la persona en la que confió desde el primer momento que la conoció. Pero la teoría no acaba aquí, creo que Law mostrará una última voluntad. Recordemos que Law estará junto a Kid en el momento en que consiga extraer la información que desea de Big Mom, y aquí pueden pasar dos cosas con una misma conclusión. En primer lugar, pasaría algo muy típico de One Piece, que es que Kid no se enterará de toda la información de Big Mom debido a un acontecimiento estúpido y sin sentido, tal y como pasó en Lock Town con Luffy, Smoker y Dragon. En este caso, Law, sin decirle nada sobre lo que ha dicho Big Mom, le pediría como última voluntad que acompañara a Luffy en lo que queda de aventura. Y en segundo lugar, y basándose en que Kid si se enterara, Kid se enfadaría con Law por no haber derrotado a la Yonko, y hablaría con Law en sus últimos alientos para expresarle que acompañaría a Luffy hasta el final de su historia para hacer cumplir la profecía del Joy Boy. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas, espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. De ser así, no olvidéis dejar un like, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, comentar para saber qué os ha parecido y uniros a la comunidad de Discord para enteraros antes que nadie de las novedades del canal. Hasta la próxima. Adiós.